Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este programa especial. Hay en Venezuela en este momento dos candidatos inscritos de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre, dos candidatos con opciones de triunfo. Y tenemos hoy el privilegio de conversar con uno de ellos. Hablamos del candidato ya oficialmente a la presidencia de la República, Enrique Capriles Radonsky. Candidato, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Primera entrevista, por cierto, primera entrevista luego de pasar a esta nueva etapa. Lo que ayer vimos, candidato, fue una demostración de fuerza, de apoyo. En principio, saber cómo se sintió y si esperaba tal demostración al compartir con la gente en la calle y luego al llegar al centro de la ciudad. Oye, yo quiero primero agradecerle a todas las personas aquí un poquito más calmado de lo que fue ese acompañamiento ayer al Consejo Nacional Electoral. Para mí una expresión de alegría, de esperanza, de futuro, de vida. Yo llegué como cerca de las 11 de la mañana a recorrer casi 11 kilómetros hasta el Consejo Nacional Electoral, saliendo de una fiebre, un virus que me dio en días pasados. Bueno, me levanté de la cama, allí fuimos a caminar ese río humano y llegar hasta el Consejo Nacional Electoral. En ningún momento, pues, que no volteáramos para ver, era, oye, gente por aquí, gente saliendo de sus casas, los puntos que habíamos dispuesto 8 puntos de salida. Bueno, todo el mundo salió desde su hogar, bueno, veíamos del metro, de todas partes, cualquier cantidad de personas también que nos acompañaron de otros estados del país, a quienes agradezco profundamente haber tomado un autobús, venirse hasta Caracas para acompañar e inscribir lo que nosotros llamamos la candidatura de la vida, de la esperanza, del futuro, de la Venezuela unida, de la Venezuela que se puede encontrar. Ese es el proyecto que nosotros tenemos. Así que bueno, agradecido hasta más no poder. En un momento dado pensaba que no llegaba, porque bueno, fueron 11 kilómetros de abrazo, de besos, de pellizco por aquí, pellizco por allá, pero llegamos y bueno, después encontrarme en esa plaza, la Plaza Caracas, abarrotada de un lado a otro, después la plaza también Diego Ibarra, porque en principio nosotros habíamos solicitado la Plaza Diego Ibarra, pero nos dijeron que no. Entonces que teníamos que hablar en la Plaza Caracas. Bueno, la Plaza Caracas es mucho más grande que la Plaza Diego Ibarra. Me imagino que estaban pensando que no se iba a llenar. Bueno, se desbordó la Plaza Caracas, se desbordaron todos los alrededores, se desbordó la Plaza Diego Ibarra. Después tuve yo que romper un poquitico el protocolo, no me querían dejar que yo saludara a las personas que estaban en la Plaza Diego Ibarra. Pero bueno, todo fue alegría, futuro, fiesta, esperanza. Y bueno, un gran compromiso que tengo yo con todas las personas. Habla de muchos besos y de muchos abrazos, pero hay un beso y un abrazo muy especial que se da antes de sus palabras. De eso vamos a hablar más adelante, pero no lo podemos dejar por fuera. Sin embargo, esa masa de gente que, como decía al inicio, constituye una muestra de apoyo, también habla de la responsabilidad que ha asumido. ¿Qué pasa por su mente cuando cae en cuenta del compromiso en el que se encuentra ahora? Mira, Román, oye, todo ese calor, toda ese cariño que yo recibo, yo siempre digo que ese es el alimento de mi alma. Eso es lo que a mí me da la energía, la fuerza para seguir. Esto es un camino que está lleno de obstáculos, que cada día nos las ponen más difícil, que tratan de que, bueno, que bajemos nuestro ánimo, que no vamos a poder llegar a la meta. Siempre ha sido así. Yo siempre le digo a la gente, siempre hemos ido rodeado de esas voces que siempre juegan a que no vamos a lograr el objetivo. Hasta ahora lo hemos logrado siempre, nos hemos organizado, hemos tenido nuestro plan, nuestro proyecto y siempre acompañado de la gente. Si algo he demostrado yo todo lo que he logrado en política, Román, lo he logrado a través del voto, del respaldo popular. Y para mí eso es sagrado. Para mí eso, mira, el poder es una responsabilidad. El poder no es un privilegio. El poder se trata de servir a los demás, no de ser servido. Hoy tenemos otro candidato que cree que él es la voz, que después de Dios viene él. Así mismo, después de Dios viene el pueblo.
y yo estoy al servicio del pueblo, y ahí hay una gran diferencia. Yo soy un servidor público. Yo no, ayer lo decía en mis palabras en la Plaza Caracas, allí, bueno, entre mareado, agotado, después de una larga caminata rodeado de personas de cariño, yo le decía a todas las personas que estaban allí, yo necesito la ayuda de todos. No soy un Mesías que bajó del cielo y con una, digamos, con la mano pretende solucionar los problemas de los venezolanos. Soy la persona que convoca a todos los venezolanos a sumar nuestro esfuerzo para juntos buscarle la solución a nuestros problemas. Yo no escucho al gobierno, Román, hablar de los problemas de los venezolanos. El gobierno hoy se habla a sí mismo. El gobierno habla de su proyecto, no del proyecto del país. El gobierno habla de su partido, no del partido de los venezolanos que se llama Venezuela. Ahora bien, así como ayer se dio esta demostración de fuerza y de apoyo en la calle, hoy se le ha dado una demostración similar al presidente de la República, al candidato Hugo Chávez. Parecen estas dos Venezuelas irreconciliables. De hecho, hay quien dice que solo con el presidente Chávez se garantiza la paz en Venezuela. ¿Usted opina así? Bueno, yo no creo que en nuestro país se pueda hablar que existe paz cuando todos los días caen producto de la violencia más de 50 venezolanos. Decir que en un país donde producto de esa violencia que está desatada pierden la vida 50 personas, es un país como el nuestro donde no, sin duda alguna no hay paz. La paz la podemos alcanzar. Ahora eso pasa en primer lugar por el gobierno. Lo que hoy vimos comparado con lo de ayer, bueno, el que tenga ojos que vea y saque sus propias conclusiones. Nosotros, sin tener los recursos del Estado, como decimos, bueno, con nuestro proyectico aquí debajo del brazo, recorriendo casa por casa, sin mucho protocolo, sin mucho seguridad ni despliegue, pusimos más de 1 millón de personas ayer en la calle. Más de 1 millón de personas. Pusimos más de 3 millones de personas en las primarias. Cuando el gobierno decía, no, ahí no van a votar, ahí no va a votar nadie. Ahí no, ahí sí votan 5 gatos. Votaron 3.100.000 personas que se atrevieron, Román, a vencer el miedo, el obstáculo, la intimidación. Salieron y votaron. Y ayer yo fui, además fíjate lo bonito, yo ayer fui con el mandato popular a inscribirme como candidato, porque pasé por un proceso inédito en Venezuela, que el pueblo eligió a su candidato, y ahora el pueblo va a elegir el futuro, al próximo presidente. Candidato, han mencionado el casa por casa, ha recorrido Venezuela, han sido muchos kilómetros, han sido miles de besos, de fotos, de abrazos, de papelitos también. ¿Qué le ha dejado esta etapa del casa por casa? Bueno, mira, el casa por casa esa es la política que a mí más me gusta hacer. Esa es la política, yo decía cuando encargaba a nuestra secretaria de gobierno de la gobernación de Miranda que tanto quiero, como quiero tanto a Venezuela, lo decía ayer, cómo quiero a Venezuela, y bueno, dedico mi vida a Venezuela. Yo decía, bueno, flaquito llegué y flaquito me voy. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué digo eso? Bueno, porque nunca he dejado de caminar, nunca he dejado de hacer casa por casa, nunca he dejado de escuchar. No se trata del proyecto que yo quiero, sino yo soy digamos, un intérprete, soy un puente de lo que quiere nuestro pueblo y la solución, porque aquí se trata, si algo le dedico yo energía, Román, no es a pelear, sino a buscarle soluciones a los problemas. Y Miranda nos enseñó que sí podemos trabajar además en equipo, unidos, los rojos, los amarillos, los de todos los colores, trabajar además sobre todo enfocado en el que necesita, porque si algo he demostrado en Miranda es que mi trabajo ha ido al que necesita, a nuestro pueblo más pobre, más humilde, al que necesita que yo llegue allí. Y ese es el casa por casa, Román. El casa por casa se trata, aquí estoy yo, mujer, aquí estoy yo, aquí, con esta mano, a tenderte la mano, no a pedirte el voto, no a pedirte nada a cambio, no a chantajearte, no a inscribirte en mi partido. No me importa que no tengas partido. Mi partido es el tuyo.
Mi partido es tu problema. A ese es que yo le quiero dedicar mi trabajo y mi esfuerzo. Yo digo, mira, si Venezuela fuera, si los discursos largos de horas y horas y horas de cadena fueran productivos, nuestro país sería el mejor país del mundo. Porque tenemos una persona que habla horas y horas. Y al final, después de 7 horas, ¿y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Alguien recuerda lo que dijo? No, bueno, yo me acuerdo unas promesas aquí, ajá, y eso no lo dijo hace 3 meses atrás. Entonces, no se trata de hablar y de hablar y de estar horas descalificando, insultando. Qué gran debilidad el que descalifica y el que insulta, porque cuando tú entras en ese terreno, porque se te acabaron las ideas. Se trata de solucionar el problema, por eso yo te lo comentaba ahora. Este gobierno no habla de los problemas de los venezolanos, este gobierno no habla de la violencia, este gobierno no habla del problema, este gobierno aprobó una ley del trabajo y dejó más de 6 millones de venezolanos por fuera. Este gobierno, yo le dije, vamos a ponerle rango legal a las misiones para que las misiones, los programas sociales lleguen a donde tienen que llegar. Bueno, se quedaron callados, después vinieron que si con una cuestión de hacerle un cambio a la Constitución, eso no tiene que pasar por un cambio constitucional. Eso en la misma ley habilitante se pudiera ponerle rango legal a las misiones o aprobar con la mayoría que tienen en la Asamblea Nacional. Este gobierno no habla de los apagones, de los problemas en los servicios públicos, Román. Nosotros estamos ahora grabando este programa en Caracas, pero a Caracas no le quitan la luz. Grabando, no, candidato, totalmente bueno, en vivo, perdón. 8 y 10. En vivo, pero lo que te digo, en la ciudad de Caracas no le quitan la luz, pero otros estados del país sí se la quitan. Yo quiero un país donde no le quiten la luz a Caracas, pero que tampoco se la quiten a los estados, al resto del país, a la provincia, porque porque Venezuela no es Caracas. Entonces, oye, yo creo que esos son los problemas a los cuales nosotros tenemos que, los problemas de los venezolanos tienen que ser los problemas del presidente. Ahora, hoy, los problemas de los venezolanos no son el problema del presidente. El problema del presidente es hoy su empleo. El único empleo que hoy defiende a capa y espada, bueno, se tira al piso defendiendo su empleo, el único empleo que le interesa defender al jefe de Estado es su empleo. Candidato, le propongo que luego de la pausa hablemos de la esperanza, hablemos de qué cambia ahora ya con la candidatura oficializada y no se nos puede escapar el tema del abrazo, no se nos puede escapar como tantos tweets que comienzan a llegar ya de tantas maestras que están intrigadas y que quieren tener algo más de información. Vamos a esta primera pausa, primera entrevista exclusiva con Enrique Capriles Radonsky, candidato presidencial. Exclusiva con el candidato Enrique Capriles Radonsky, luego de oficializar ayer su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Son las 8:16, 17 minutos de hoy lunes. De fondo habrán ustedes escuchado algunos sapitos también. ¿Hay un camino para los sapos también? Para todo el mundo. Candidato, sí. En fin. Decía que íbamos a hablar de la esperanza. Muchos venezolanos, muchas familias venezolanas esperan que algún gobierno, lo esperaron en el pasado, lo esperan del actual y esperan que algún gobierno en el futuro les ayude a llevar una vida un poco más llevadera, que les brinden la seguridad que merecen, que les brinden la posibilidad de conseguir una vivienda digna, que les brinden un empleo de calidad, un sistema de salud que funcione. Y los gobiernos siguen pasando y los problemas siguen quedándose, en algunos casos hasta se acumulan. ¿Qué decirle a ese venezolano que piensa eso hoy? Mira, tú sabes que cuando arrancó este gobierno, Román, ganaron las elecciones en el 98, arrancaron en el 99. Este gobierno llegó a tener 80% de apoyo y no ganó en esa oportunidad con el 80%. Había toda una expectativa de un proceso de cambio. Yo estaba de presidente de la Cámara de Diputados y cuando asumí dije, bueno, yo voy a ser un facilitador del proceso de cambios en Venezuela. El país eligió un camino, un proceso constituyente, redactar un nuevo proyecto político, someterlo a la consideración popular. Se mantuvieron a pesar de, bueno, todo lo que fue la discusión de cómo debía darse el proceso. El país soplaban vientos
de que ese proceso constituyente se llevara a cabo y se aprobara una nueva constitución. Había mucha expectativa en términos, bueno, los cambios, un gobierno que dice la verdad, que le habla al país de sus problemas. Cuando tú ves la realidad de ese momento, el discurso de ese momento, al discurso de hoy, son radicalmente distintos. O sea, aquí fuimos de un gobierno muy identificado con resolver los problemas de los venezolanos a un gobierno hoy que su único interés es el proyecto político, el proyecto de poder de un partido, el controlar todo, no para una mejor vida del venezolano. Si fuera para una mejor vida del venezolano, vamos con ese proyecto. Mira, desde que yo tengo uso de razón, en Venezuela hablamos de crisis. Hemos pasado bonanzas petroleras y se mantiene la palabra crisis. Este gobierno hizo algo importante en términos para ir hacia la solución de la crisis, que era identificar, bueno, aquí hay un problema con la pobreza, aquí hay un problema social en el país. Y ese problema tenemos que resolverlo. Si no resolvemos ese problema, no vamos a poder tener ese bienestar que queremos tener los venezolanos. El problema es que se quedaron en el discurso, en el mensaje, simplemente en la identificación, en hablar del problema y no resolver el problema, Román. ¿Qué le digo yo a la gente? Mire, oye, ¿qué no tiene Venezuela? Venezuela tiene petróleo, gas, recursos naturales abundantes, tierra fértil para sembrar y producir todo lo que necesitamos los venezolanos para alimentarnos, posibilidades en turismo, minería. Venezuela tiene todo, pero hay algo que hoy no tiene Venezuela, que es un buen gobierno. No lo tiene, esa es la realidad. Ah, bueno, alguien dirá, bueno, usted dice eso porque usted está aspirando. Bueno, veamos los indicadores del país, llevemos esto al campo objetivo, no subjetivo, no de las apreciaciones, sino llevémoslo al campo, si quiere, de la matemática. ¿Cuánto es la inflación hoy de nuestra Venezuela? ¿Cuál es la situación de las personas que están en la economía informal? ¿Cuántos están desempleados? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de cada una de las empresas que fueron expropiadas, confiscadas y que hoy están en manos del Estado? ¿Cuál es la situación del campo venezolano? ¿Cuál es la situación de la violencia, Román? Este gobierno ha multiplicado la violencia casi por 5 anualmente, por 5. Eso no es una cifra, esos son nombres y apellidos, esos son personas que caen producto de la violencia. Nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir en la violencia. Este gobierno quiere que nos acostumbremos a vivir en esa situación. La situación de las cárceles. 13 años después se dieron cuenta, bueno, desde aquí no lo podemos ver, del retén de la planta, chicos. 13 años después ellos se dieron cuenta que estaba la cárcel de la planta en el paraíso. Por el amor a Dios. Entonces, claro, ¿cómo un gobierno se va a dar cuenta de que existen estos problemas si para ellos lo importante es lo que pasa en otros países, si para ellos lo importante es regalar el petróleo, si para ellos lo importante es hablar de un proyecto político de un partido y no resolver los problemas de los venezolanos? Ahora, frente a eso, ¿qué hacemos? Tenemos el poder de cambiar las cosas, nuestro voto, nuestra posibilidad de elegir a alguien que se comprometa, un equipo que se comprometa. Román, yo no vengo solo en este proyecto, no soy yo solo, ni este es un proyecto que viene a traer el pasado de vuelta. Yo estoy absolutamente anotado en el futuro, porque yo quiero que Venezuela tenga un futuro distinto. Yo quiero soñar, yo quiero pensar que esos sueños que nosotros tenemos los podemos lograr. ¿Quién nos dijo que no lo podemos lograr? Ahí vemos nuestros países vecinos, Brasil, Colombia, veamos los que tienen frontera con nosotros. ¿Cuál ha sido el cambio en Brasil? ¿Cuál ha sido el cambio en Colombia? ¿Quién se iba a imaginar que Colombia iba a producir 1 millón de barriles de petróleo para esta fecha? Está cerca de 1 millón de barriles. Hace años nadie se hubiese imaginado. ¿Qué colombiano se hubiese imaginado que hoy, que vino a Venezuela hace muchos años, que el bolívar, que vino acá a ganarse bolívares, que el bolívar hoy frente al peso no iba a valer nada? Y sigamos viendo todos los países de América Latina. Venezuela es el país que tiene la menor inversión extranjera de toda América Latina. Venezuela es el país más difícil para poder abrir un
para usted poder desarrollar una actividad. Sin embargo, candidato, el líder del actual gobierno, que ya es candidato oficial buscando la reelección y intentando extender su mandato a 20 años, tiene opción de triunfo como la tiene usted también. Usted decía ayer en su discurso, y lo cito, el 7 de octubre no se va a elegir entre dos hombres, sino entre dos opciones de vida. ¿Cuáles son esas opciones? Y yo diría un poquito más allá, entre la vida o la muerte. Entre un gobierno que quiera defender la vida y ponga todo para defender la vida, o un gobierno que quiere seguir tapándose los ojos frente a la cantidad de muertos que hay en nuestro país. Entre un gobierno que quiere que sigamos en este presente estancado, de inflación, desempleo, problemas por donde usted se meta, hay problemas en el país. El problema es cuando el gobierno deja de ver los problemas. Ahí es donde viene el casa por casa. Román, yo estoy conociendo, yo vengo de ser alcalde, gobernador, ahora aspiro a ser el próximo presidente y estoy conociendo los problemas de los venezolanos en todos los rincones del país. ¿En esos papelitos qué le piden? De todo, Román, de todo. Empleo, vivienda, una oportunidad, bueno, porque además, bueno, hay personas que creen que yo ya soy presidente, le digo, yo todavía no soy presidente, pero son de todo, medicamentos, operación, lo que tú te puedas imaginar, Román. Inventaron, son tantos los papelitos que yo recibo que inventaron, entonces que yo ahora voto los papeles. Porque además el gobierno está todo el día dedicado a ver cómo destruye a Capriles, no cómo soluciona los problemas de los venezolanos. Entonces, yo lo que le digo a todas las personas que me están viendo, ese país que usted sueña, el que usted sueña, no el que sueño yo, el que usted sueña, porque el país que yo tengo que construir es el país que usted sueña. Yo quiero construir esa Venezuela que usted sueña para sus hijos, para los nietos. Eso lo podemos hacer juntos, tenemos el poder para hacerlo. Tenemos el poder para dejar la división, la polarización. Dejemos al gobierno con sus insultos, que ellos se ahoguen en sus insultos, nosotros dediquemos nuestra energía a solucionar los problemas. Esa va a ser eso marca una diferencia de entrada. Yo le digo a las personas, no vamos a esperar 20 años, no vamos a esperar 50 años. Este gobierno en 14 años no pudo resolver el problema de la violencia. Román lo va a resolver en 6 años más. El que tenga ojos que vea, que tenga oídos que escuche. 8:26 minutos de la noche, vamos a una nueva pausa. Le propongo, candidato, que al regreso hablemos de su experiencia en la gobernación de Miranda y cuáles de los planes que pudieron haber sido exitosos allí pueden ser replicables en nuestro país. Ya volvemos con esta primera entrevista exclusiva con el candidato Enrique Capriles Radonsky. Minutos de la noche, continuamos con el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky en esta primera entrevista a los medios de comunicación luego de oficializar su candidatura. Qué maravillosa oportunidad de poder conversar, muchas gracias, además al aire libre, ¿no? En libertad. Sí, con ¿Qué merece esta ciudad y esta ciudad como referencia del país? Cariño, afecto, Caracas. Caracas es la ciudad más violenta de nuestra Venezuela y estoy seguro que vamos a cambiar esa realidad. No tengo ninguna duda que vamos a hacer una Venezuela para que los venezolanos puedan vivir tranquilos, una Venezuela sin violencia. Hace muy pocos días vimos un acto muy emotivo en el que se desprendía de la gobernación del estado Miranda para asumir un nuevo reto. Ese día yo creo que marca un antes y un después, como tantos otros en la carrera de cualquier político. ¿Qué deja, qué espera y qué de las experiencias exitosas que haya podido tener Miranda son replicables en Venezuela? Lo primero, Román, fue sin duda alguna, claro, una separación para mí cargada de muchas emociones, ¿no? Porque además en Miranda estos años me tocó vivir muchas cosas, ¿no? Siempre ahí con nuestro pueblo de las distintas regiones, porque además Miranda es un estado que cada región tiene su propia particularidad. Bueno, me separo del cargo para esta tarea y por esta causa mayor que es nuestra Venezuela. Y dejo a una persona, bueno, que lleva varios años conmigo, que tiene el mismo compromiso, lo que quiere decir que Miranda está en buenas manos de un equipo
Miranda fue un aprendizaje extraordinario, porque además Miranda nos permitió ver que si es posible, tú hablabas, no hay dos Venezuelas, Román, hay una sola Venezuela. No había, bueno, los que estaban allí gobernando pretendían que existieran dos Miranda, hay un solo Miranda. El poder no es para dividir, el poder es para solucionar problemas, para unir a las personas, para encontrarlas. Yo trabajé en Miranda con consejos comunales de todos los colores políticos. En Miranda surgieron los famosos esos chacachacas, que en una oportunidad, bueno, habían personas que se echaron a reír, porque yo decía, bueno, sí, hay personas que están en el otro partido, pero apoyan a Capriles. En Miranda demostramos nuestro compromiso cuando Miranda estaba, una parte de nuestro estado, bajo las aguas. Si hubiésemos esperado por el que tiene más poder, no hubiésemos tenido una emergencia, sino una catástrofe. Y ahí demostramos además que nuestro pueblo unido y un gobierno comprometido, no hay nada que lo detenga. En Miranda aprendimos que cuando hay la voluntad y uno tiene esa vocación, por más que te quiten competencias, que te quiten recursos, igual se pueden lograr las cosas. Eso lo mismo con la salud. Sistema de salud, donde, bueno, el sistema de salud fue, yo siempre lo pongo como ejemplo, nos dejaron, Román, con la batica, como cuando tú vas al médico, que a uno lo pasan por esa cuestión tan desagradable, quítese toda la ropa, ponga su ropa ahí, guíndela y póngase esta batica. Sí, y la batica siempre lo dejan a uno en la parte de atrás, por fuera. Y entonces uno está buscando dónde se coloca, llega el médico y uno está tratando de ver dónde se coloca, ¿no? Recuperamos la atención de las maestras. Entonces lo que quiero decir, allí fíjate, tú nos dejaron así. Bueno, nos quitamos la batica, nos pusimos la ropa y nos pusimos la bata médica y salimos a construir un sistema de salud que ya le ha ofrecido más de 3 millones de consultas a nuestro pueblo. Además que es donde abrimos un centro de salud, pareciera que abrimos, bueno, como algo que está de moda. ¿Sabes que cuando algo está de moda, bueno, mire, ya abrieron un sitio que se come algo muy, muy bueno, muy sabroso, y eso se pone lleno de, así son nuestros centros de salud. El último centro de especialización, el CEMO, que son Centros de Especialidades Médicas Odontológicas, que abrimos en Cuba, al día siguiente cola para poder pedir la cita para ser atendido, nos remiten del hospital que administra el gobierno central. Fíjate, eso nos demostró. Y después, para mí, la bandera, Román, la educación. Ese es el camino, ese es el futuro. Que sepan todas las personas, conmigo, por allí van los tiros. Porque la educación es lo que permite que los países despeguen, y yo quiero que Venezuela despegue. Un buen mecánico repara bien un carro, un buen cocinero hace un buen plato. ¿Qué hace un joven bien preparado? Oye, un joven bien preparado desarrolla cualquiera de nuestros sectores para que el futuro sea otro. O sea, el desarrollar las capacidades de los venezolanos en un país que tiene tantos recursos permite esa Venezuela del progreso. Pero no lo dejemos solo en el joven, porque este proyecto no es solo para los jóvenes. No es por el hecho de que yo sea, digamos, forme parte de esta generación de 40 años, no quiere decir que yo no tenga una propuesta, como en efecto la he presentado, para el que tiene 60. Dentro de nuestro plan de empleo hay una propuesta para el adulto mayor, para la persona que quiere una segunda oportunidad y hoy no la consigue, que todavía se siente, bueno, que tiene la fortaleza física o el espíritu para emprender una tarea, o que nosotros podamos aprovechar esa experiencia. ¿Cuántas personas tienen 30 años de experiencia, están en sus casas y dicen, cónchale, yo quisiera contribuir al desarrollo de mi país? Véngase para acá, yo quiero que usted forme a los jóvenes, yo quiero que usted nos ayude a la formación de ese talento, de esos millones de jóvenes que lo que están es esperando a alguien que le abra las puertas, que le dé las oportunidades. Ese es el compromiso que tenemos. Ubiquémonos en el 8 de octubre. 7 de octubre, probablemente 8 de octubre. Resulta que el CNE, después de la totalización, le da la victoria. ¿Qué comienza en ese momento? Abrimos el dulce de lechosa. No. No, mira, ahí empieza, es importante, el 8 de octubre, digamos, tenemos
nuevo presidente, pero el nuevo gobierno asume el 10 de enero del año 2013. Así es. Nosotros siempre vinculamos la fecha del 7 de octubre. Ahí arranca otra etapa en nuestro país. Ahí se inicia la construcción de la Venezuela del progreso. La Venezuela del progreso no vamos a tener personas por colores políticos. No es una revancha contra nadie. Yo lo dije ayer y hoy lo repito. Yo no soy enemigo de nadie. Yo soy enemigo de la violencia, yo soy enemigo de la falta de oportunidades, yo soy enemigo de los servicios públicos que no funcionan, yo soy enemigo de los que matan, secuestran, de eso sí soy enemigo. Pero de algún venezolano, porque tenga alguna forma de pensar distinta a la mía, yo lo voy a ver como enemigo. Aquí en nuestra Venezuela van a quedar atrás las palabras traidor, todo ese vocabulario que pareciera que, bueno, a la fuerza hay que meterlo entre los venezolanos. Esa Venezuela del progreso significa que tengamos a partir del 10 de enero un presidente que se ponga al frente de la violencia, no que se lave las manos, no que haga... Bueno, ese es un problema que siempre andan viendo a ver a quién le echan la culpa. Vamos a tener un presidente, un gobierno comprometido para empezar a crear los empleos que hacen falta. Un gobierno comprometido con que los programas sociales lleguen a donde tienen que llegar. Un gobierno comprometido para que exista mucha producción nacional, que permita generar mucho empleo con calidad. El que tiene un empleo con calidad, el hambre nunca le tocará la puerta de su casa. Eso empieza desde el 8, pero empieza realmente a partir del 10 de enero del año 2013. Al llegar a la presidencia y en segundos nada más candidato, ¿no será que tendrá ya algunos compromisos, que llegará a lo mejor a devolver algunos favores, que se va a rodear de un pequeño grupo de fieles o que va a dejar de recorrer las calles, por ejemplo? Mira, tú sabes que yo nunca he sido el elegido de quienes ven la política de esa forma. Yo no era el candidato del gobierno. Y el gobierno siga disparando. Yo sé que yo no era su candidato. Nosotros vamos, esta es una candidatura ganadora. El gobierno bueno, ellos se levantan, que ellos no han perdido nunca una elección. Las últimas 4 elecciones en Venezuela, 2 las ha ganado el gobierno, 2 las hemos ganado quienes no estamos en el gobierno. Y la última la ganamos los que no estamos en el gobierno. Y este servidor nunca ha perdido una elección. Entonces, esta es una candidatura ganadora. El gobierno hubiese preferido otro candidato. Y los sectores que piensan de esa forma, seguramente hubiesen preferido otro candidato. Yo tengo un compromiso con los venezolanos, Román. Y en el caso concreto muy personal de esta generación, de este nuevo liderazgo, no podemos fallarle al país. O sea, no existe ningún espacio de lo que signifique fallarle a Venezuela. Luego de la pausa, candidato, le propongo que hablemos, por ejemplo, de las encuestas y de lo que espera la gente cuando sale a la calle. Eso creo que puede ser interesante. Ya volvemos con más de esta entrevista especial, programa especial, primera entrevista con el candidato Enrique Capriles Radonsky. 8:43 minutos de la noche, continuamos con el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, primera entrevista luego de oficializar su candidatura. Candidato, la gente quiere opciones a la hora de elegir, es decir, una persona, por ejemplo, sale a la calle a comprar un envase de leche, quiere tener opciones para elegir la marca de su preferencia, quiere por supuesto que el dinero le alcance, tener lo suficiente para la leche y otros productos, y sobre todo que de regreso a casa pues no le asesine, que no le roben la leche o el celular o la cartera. Con esa esperanza que sigue teniendo el venezolano, ¿qué respuesta puede dar Enrique Capriles? Mira, oye, tú sabes que con el tema de los alimentos, Román, no sé, ¿te gusta el arroz? Me encanta el arroz. Me encanta el arroz. Bueno, tú sabes que el arroz, buena parte del arroz que comemos los venezolanos viene de los Estados Unidos. Ciertamente. Del imperio. O sea, de las grandes contradicciones de este gobierno, que habla de ser antiimperialista y una cantidad de cosas que dicen, bueno, el arroz que estamos comiendo,
Tú te sirves un plato de pabellón criollo. Yo estaba por allá, creo que fue en Barinas, en alguno de los estados, de nuestros estados llaneros. Y bueno, me sirvieron el pabellón criollo. Y entonces yo voy dándole la carne importada, la caraota importada, el arroz importado. Pero había plátano. Bueno, el plátano se salvó, pues. Se salvó uno. Bueno, y me dijo, y no sabemos si ese plátano es importado. Todo lo demás importado. Entonces, y tú dirías, bueno, pero un país que tiene tanta tierra fértil, ¿por qué tiene que estar, o sea, tantas posibilidades para desarrollar nuestro campo? ¿Por qué tiene que importar? El modelo. ¿Qué es lo que yo le digo a los venezolanos? Este modelo no nos va a permitir avanzar como país. Si bajan los precios del petróleo, hay un descalabro en nuestra economía, automático. Hoy dependemos prácticamente en la totalidad, nuestro modelo económico está sobre el tema petrolero. Tú ves los puertos, todos los puertos en nuestro país, todos los barcos que los ves parados frente para poder entrar al puerto, todos son con contenedores de importación, Román. Las industrias bajaron la Santa María, se convirtieron hoy en galpones para almacenar importación. ¿Qué planteo yo? Cambiar ese modelo. ¿Cuál es el modelo que yo planteo? Un modelo de producción nacional, de mucha producción. ¿Qué va a hacer el Estado? Dar confianza, generar seguridad jurídica, seguridad personal. Cuando presenté el plan del empleo para todos, los 3 millones de nuevos empleos, cada sector del país con una cifra asignada, la parte de manufactura, industria, construcción, transporte, petróleo, turismo, todos con una, digamos, con una posibilidad para generar empleo entre el sector privado y el sector público. El sector público, cuando llegó este gobierno, decían, el gobierno no puede ser dueño de hoteles, de líneas aéreas, de una cantidad de cosas. ¿Qué hicieron 12 años, 13 años después? Bueno, son dueños de hoteles, líneas aéreas, empresas que fabrican vidrio, tierra productiva, de todo, cualquier cantidad de empresas que tú dices, bueno, más de 1.600 empresas expropiadas. Hemos perdido 200.000 empleadores en la última década en Venezuela. Oye, ¿quién puede querer eso? Esto no se trata además de, oye, no, es que ese empresario, si aquí hay corrupción, si hay acaparamiento, si hay personas que especulan, que les caiga todo el peso de la ley. Pero el tema es que todo lo que ha hecho el gobierno en el tema económico ha sido para debilitar nuestra economía. Y no hemos tocado piso, Román, porque hemos tenido un precio del petróleo, gracias a Dios, hemos tenido un precio del petróleo alto, que nos ha permitido tener un ingreso para poder comprar los alimentos de los venezolanos. Hablaba de elegir candidato, hablando del 7 de octubre, ese día tendremos la oportunidad los venezolanos de elegir entre dos candidatos que tienen opción a esta fecha. ¿Confía en el CNE, por una parte? ¿Confía en que está resguardado el secreto del voto y reconocerá usted los resultados de ese día? Yo siempre he confiado en la voluntad de nuestro pueblo. El pueblo es el que elige. Las instituciones hoy, para nadie es un secreto, si queremos comparar dos procesos de inscripción, veamos el de ayer y veamos el de hoy. Me refiero en términos de lo que fue dentro del Consejo Nacional Electoral. O sea, ahí vemos la realidad del ventajismo, la desproporción que hay desde el punto de vista institucional. Lo que pasa es que el órgano rector no es el que, digamos, sobre el órgano rector no recae el resguardo de los votos ni el respeto a la voluntad popular. Ellos lo que tienen es que, bueno, dirigir el proceso y totalizar los votos. Yo creo en los miembros de mesa, en los testigos, en todas las personas que resguardan el proceso electoral. Y después, para esa pregunta que tú me dices, eso es un disco rayado del gobierno, Román. Tratar de decir, no, es que no se va a reconocer los resultados. ¿Quién es el que ha puesto aquí siempre que pasan horas y entonces no reconoce los resultados y entonces lo llaman a uno, el amigo que uno tiene no sé dónde, no, están convenciendo para que reconozcan los resultados?
El gobierno, los dos últimos procesos electorales, Román, que ha perdido, ay compañero, hemos tenido que esperar horas para ver si el que perdió asume que perdió. Entonces, la voluntad de nuestro pueblo, esa siempre la voy a respetar yo, siempre, siempre la he respetado. Y le digo al gobierno que haga lo propio, respete la voluntad de nuestro pueblo. El 7 de octubre el pueblo va a hablar y lo que el pueblo diga es santa palabra. Y esperamos que las instituciones permitan, y nosotros tenemos que ser garantes de eso, de que ese resultado que esté allí sea el que el pueblo haya expresado. Candidato, llegó la hora. Luego de la pausa y en el último bloque, pues nos va a hablar de un abrazo, nos va a hablar de las maestras, nos va a hablar de otros temas que a través del Twitter, pues bueno, muchos están escribiendo. Es Enrique Capriles Radonsky y volvemos enseguida. ¿Tú quieres que yo me quede soltero? No, para nada. 8:57 minutos de la noche de este día lunes en compañía del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. ¿Cómo va la búsqueda de la maestra? ¿Todavía está en la búsqueda o ya la maestra apareció? No, ¿por qué no ampliar el espectro? Porque maestra nada más, ¿no? Bueno, las maestras tienen un toque especial. ¿Cuál será? Claro. Yo siempre digo que las maestras nunca le pegan los años y tienen además la experiencia. No, la maestra es... Yo tengo un afecto muy especial con la maestra. O sea, que sigue la búsqueda. Sigue la búsqueda, claro. Es un compromiso que tengo al llegar a Miraflores. No lo cumplí como gobernador, lo tengo que cumplir como presidente. De tantos abrazos ayer, de tantos besos ayer, luego de la presentación de Erika de la Vega, sea un abrazo muy especial, se dijeron algunas cosas y bueno, por supuesto en redes sociales. Bueno, Román, tú conoces a ella, ¿qué le habrá dicho? Tú conoces a Erika y tú sabes que Erika ella es una mujer muy especial. Y bueno, Erika yo tengo un afecto hacia Erika de por vida. Y la verdad que bueno, para mí fue un momento muy especial sin duda alguna, de ver a Erika allí, de verla y que me presentara además. Creo que tenemos una historia juntos y bueno, Erika ha visto todo este crecimiento y además ella sabe perfectamente lo que yo quiero de Venezuela. Y ayer lo dijo en sus palabras, una persona que por encima de cualquier cosa está Venezuela. Ella dijo en su programa de radio que habían hablado de unas pizzas porque estaba muy flaquito. Bueno, ahí en eso, ahí hay cosas que se dicen. Cosas que se dicen, Sí. que no se pueden repetir. No, claro que sí. Oye, me vas a buscar un problema con el esposo de Erika. Erika tiene un lugar muy especial en mi corazón y siempre será así. Ha hablado candidato de crecimiento. El Capriles asambleísta, del alcalde, del gobernador, al hoy candidato presidencial, ¿en qué ha cambiado? Oye, cada vez el compromiso es mayor, sin duda alguna. Y cada experiencia nos ha fortalecido, nos ha formado para poder dar el paso a la presidencia, Román. Esta ha sido una casa que la hemos construido bloque a bloque. Y Dios mediante voy a ser el primer presidente que fue alcalde y gobernador, que tiene esa experiencia de cómo se gobierna lo local, en lo regional, para después gobernar lo nacional. Decía antes que nunca había perdido una elección hasta la fecha. ¿Por qué? ¿Por qué lo cree? Bueno, porque nosotros en Miranda decimos que cuando se hacen las cosas bien pasan cosas buenas. Y nunca le hemos fallado al pueblo. Y cuando uno va a una elección, la victoria es la recompensa de hacer las cosas bien. Y ahí es donde yo digo, bueno, el gobierno, ¿qué debería mostrar después de 14 años? Resultados, para poder aspirar al premio de una nueva reelección. Los resultados que no están, y cuando los resultados no están, entonces vemos el terreno del insulto, de la descalificación, un nuevo proyecto, no sabemos su contenido. Lo lógico sería, después de 14 años, usted mostrar los resultados de una gestión de gobierno. En 3 años y medio nosotros podemos mostrar resultados en todas las áreas en Miranda, que además nuestro pueblo en Miranda tiene el punto de comparación. Tuvo un gobierno en manos del oficialismo y ahora tiene un gobierno que cree en el Estado, que cree en el pueblo y que no trabajó para un partido político, sino para todos.
¿Por qué eligió la política teniendo otras opciones de vida? Oye, Román, la política para mí es mi vocación de vida. Esta es mi razón de vida. Y la política, hay personas que vienen a la política a enriquecerse, a tener poder, a tener personas a su servicio, y hay otros que estamos en la política buscando servir a los demás y que el premio es espiritual, no es material. Ahí estoy yo y siempre he estado allí y siempre voy a estar allí, porque estoy en la política para eso, para servir a los demás. Hay personas que nacen con esa vocación de servicio, como el médico que todos los días se va a la casa con la satisfacción de las personas que curó, como el albañil que se va a la casa con la satisfacción del edificio que está levantando, como la enfermera que ayuda al enfermo, como la maestra que enseña al niño. Cada profesión, cada vocación tiene algo especial, y la política también es una vocación. Así la veo yo. Antes de un breve mensaje final, candidato, abro un paréntesis para mostrar esta carta que van a ver en un instante nada más. Esta carta va a ser enviada mañana al Palacio de Miraflores, sede del gobierno. Se le solicita a través de ella al presidente de la República que nos conceda una entrevista similar a esta. Podría ser el próximo día lunes, mismo horario, bajo las mismas condiciones. Esta carta va a llegar mañana al Palacio de Miraflores, esperando a través de esta pantalla poder ofrecer los argumentos de los dos candidatos presidenciales con mayores opciones de cara al 7 de octubre. ¿Qué Venezuela, en caso de resultar electo, va a dejar luego de 6 años de gobierno? Mira, oye, yo sueño salir por la puerta grande siempre. Y salir por la puerta grande significa dejar una Venezuela segura, donde nuestro pueblo vive tranquilo, donde creamos empleo, donde sacamos a millones de venezolanos de la pobreza, donde nadie es chantajeado ni manipulado, y una Venezuela donde los venezolanos progresaron y van a seguir progresando. Esa es la Venezuela que yo quiero dejar. Candidato, mil gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Román. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes habernos acompañado el día de hoy. Desde las 8 hasta las 9 hemos tenido al candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky en este primer contacto con la prensa luego de formalizada su inscripción. Será hasta la próxima. Pásenla bien.